Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir un maravilloso tema que se encuentra en Romanos 2, 13, 24. Y este tema lleva como título: no sigamos negando a Dios con nuestros hechos. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes, damos gracias, Padre Celestial, por tu bendita y santa palabra. Que tú nos ayudes, Padre de amor, a que no te sigamos negando con nuestros hechos, Padre Celestial. Que así como te honramos con nuestros labios, Padre Celestial, que también te honramos con nuestros hechos, siendo obediente, Padre Celestial, a ti, a tu palabra, Padre Celestial, haciendo tu voluntad todos los días, Padre Celestial, hasta el fin del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, y como le había mencionado, como base bíblica estaré leyendo Romanos 2, 13, 24, estaré leyendo la visión Telea, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice así: algunos de ustedes dicen que con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere, y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer lo que es mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe de robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, o sea, la palabra de Dios, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice: la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Algo muy lamentable, pero que es cierto. ¿Por qué motivo el Señor está diciendo esto en su palabra? Porque nosotros se nos hace fácil honrar a Dios de labios para afuera. Y podemos ver cómo Él está reclamando a estos maestros de la ley que enseñan la palabra de Dios. Pero ellos se creen muy sabios y creen que porque tienen la palabra de Dios, ellos van a ser salvos, o pensamos que vamos a ser salvos. Y esto el Señor lo deja para nuestra enseñanza. Si el Señor lo deja aquí en la palabra de Dios, es porque hoy en día también hay personas que como estos fariseos, maestros de la ley del pueblo de Israel, piensan que porque tienen la palabra de Dios, porque tienen conocimiento de la palabra de Dios, pensamos que nosotros vamos a ser salvos por el simplemente hecho de que estemos honrando a Dios de labio, pero con nuestros hechos le estemos negando. Porque es muy fácil decirlo, pero lo difícil es comprometerse. Y el problema de esto es que, mire, nosotros honramos a Dios de labio y Dios se queja contra eso. Porque dice claramente que los justos ante Dios no son los que escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica, sino aquellos que sí la escuchan, pero que la ponen en práctica. Porque nosotros no queremos honrar a Dios con nuestros hechos. Estamos negando a Dios con nuestros hechos. ¿Y qué nosotros hacemos cuando hacemos eso? Estamos blasfemando en nombre de Dios. Así de cruel como se oye, lamentablemente así es. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal testimonio ante el mundo. Con nuestros hechos estamos negando a Dios. No piense que solamente negar a Dios son aquellas personas que dicen que no creen en Dios, que no quieren nada con Dios, que no quieren comprometerse con Dios. No, no. Cuando yo honro a Dios de labios solamente y como ese hecho lo niego, haciendo lo malo, yo estoy blasfemando en nombre de Dios. Entonces podemos ver cómo el Señor se queja ante estos maestros de la ley que dice: mire,
algunos de ustedes dicen que con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Así es. Cuando nosotros estudiamos la Biblia entendemos qué es lo mejor. Lo peor del caso es que no queremos ponerlo en práctica, no queremos llevarlo a la práctica, honrar a Dios con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Y por eso ya nos creemos muy orgullosos, nos creemos muy santos y pensamos que vamos a ser salvos. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Nos sentimos muy seguros de decirle a los demás lo que tienen que hacer. El problema es cuando nosotros no lo aplicamos y no lo enseñamos con nuestro testimonio. Hacemos como estas personas que no tienen un temor de Dios, que no creen en Dios, que le enseñan a sus hijos, mira, fumar está malo, tomar alcohol está malo, usar vicio está malo, ser infiel está malo. Y yo entonces estoy enseñando yo con mi testimonio, con mi ejemplo. Entonces eso mismo pasa con estos maestros de la ley en el tiempo del Señor, en el pueblo de Israel. Ellos se sienten muy seguros de decirle a los demás, como muchas veces hacemos nosotros mismos. El problema es cuando nosotros no lo estamos aplicando con nuestros hechos, estamos dando el ejemplo. ¿Por qué? ¿A qué nos lleva eso? A blasfemar en nombre de Dios. Con nuestro mal testimonio. Y el Señor dice bien claro que por nuestro fruto a nosotros nos conocen. El problema es cuando nosotros decimos así como dicen aquellas personas que no tienen un temor de Dios, que le enseñan a sus hijos, mira, esto está mal, esto no se debe de hacer, pero entonces ellos lo hacen. ¿Qué le están enseñando con eso? Que aunque está mal, se puede hacer. Que aunque está mal, yo puedo decir que está mal, que no se debe de hacer, pero aún así lo puedo hacer. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Se creen dueños de los ignorantes y de los inexpertos y dueños de la verdad y del conocimiento. Cuando sabemos que el único dueño de la verdad es Jesucristo y dice yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El problema es cuando nosotros nos queremos mejor y superior a los demás, que somos más santos y porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros somos santos y que nuestras almas no se pueden perder. Y es un error en nosotros que el Señor nos lo está dejando ver bien claro. Cuando nosotros estamos negando a Dios con nuestros hechos, no queremos honrar a Dios con nuestros hechos, más de labios sí lo estamos honrando. Decimos como los demonios que creemos en Dios, pero con nuestros hechos seguimos haciendo lo malo. Seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada, ofendiendo y blasfemando en nombre de Dios. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden? Aprenden primero. ¿Cómo pueden enseñar que no se debe de robar si ustedes mismos están robando? Así hacemos muchas veces nosotros, como hacía el pueblo de Israel. Y por eso Dios deja esa enseñanza, para que si nosotros estamos haciendo eso, no lo sigamos haciendo, porque estamos negando a Dios con nuestros hechos. No estamos honrando a Dios, guardando su palabra, siendo obedientes, sino que estamos haciendo lo malo, dando un mal testimonio, para que los demás sí también lo hagan. Y estamos siendo piedra de tropiezo, así como le dicen los padres a los hijos, mira, aquí en la etiqueta dice que esto está malo, que no se debe de fumar, de tomar alcohol. Entonces yo lo estoy haciendo. Entonces estoy enseñando a los demás a que lo hagan y estoy siendo piedra de tropiezo. En vez de ser de bendición, estoy siendo de maldición. Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los
ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. ¿Cuántas veces, cuánto no se ve eso hoy en día? Que el Señor dice que debemos de ser fieles en el matrimonio, pero nosotros estamos siendo infieles, estamos haciendo lo malo, estamos exigiendo lealtad, confianza. Queremos que nos honren, pero nosotros no estamos honrando quizá a la pareja, a la esposa y sobre todo a Dios. Estamos siendo fieles a Dios y no estamos honrando a Dios con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Y lo peor de todo es que queremos que Dios nos honre a nosotros, que Dios sea fiel a nosotros, que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos proteja. Cuando nosotros no estamos honrando a Dios con nuestros hechos, con nuestro testimonio, no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no estamos honrando a Dios siendo fiel en el matrimonio. Odiamos los ídolos, pero entonces dice que entonces roban, pero roban en los templos de esos ídolos. ¿Estamos nosotros honrando a Dios con nuestros hechos? Porque de labio cualquiera lo puede hacer. Nosotros pensamos que como así nosotros podemos, para sentirnos bien, alguien tiene que estar diciéndonos que nos ama, aunque haga lo malo, aunque robe, aunque sea infiel. Y nosotros, no, está bien, él me ama porque él lo dice. No, eso es un error bien grande y Dios nos lo está dejando ver aquí en su palabra. Y por eso él dice que él prefiere la obediencia que los muchos sacrificios. A que le estemos honrando de labio, él prefiere la obediencia, que le honremos con nuestros hechos, con nuestro testimonio, siendo obediente, guardando su palabra. Que así como él dice que no se debe de robar, que nosotros no lo hagamos, que así como él dice que no debemos de andar en adulterio, siendo infiel, mintiendo, que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque estamos blasfemando y estamos siendo piedra de tropiezo para que otros también hagan lo mismo que nosotros. Y por eso él dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque van a caer los dos en el mismo hoyo. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Para que vea que realista está haciendo Dios. Son palabras fuertes, pero es la verdad, porque eso, lamentablemente, eso se ve hoy en día en la iglesia de Dios. Nos sentimos muy orgullosos de que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero no la estamos llevando a la práctica. No estamos haciendo hacedores de ella. ¿Por qué? Porque no estamos honrando a Dios con nuestra obediencia. No estamos siendo fieles a Dios. Estamos haciendo lo que a nosotros nos venga en gana y queriendo acomodar la palabra de Dios. Enseñando cosas que no están bien. Y por eso el Señor dice, mira, a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Hay de aquel que a lo bueno llame malo y a lo bueno llame bueno. O al revés. Entonces podemos ver como dice, son muy orgullosos porque tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no la obedecen. Ahí está el problema. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, igual que Satanás que tiene conocimiento de la palabra de Dios, y como esta persona que el Señor le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. ¿Y qué le dicen ellos? Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué le apartado de mí, hacedores de maldad? Que por esto el Señor dice que no todo el que diga Señor será salvo, sino todo aquel que honre a Dios con su obediencia, con su fidelidad, guardando su palabra y llevando fruto, que las naciones vean, que todo el mundo vean a Jesucristo a través de nuestro testimonio, de nuestra obediencia a Dios, a su palabra. Que esto no se trata de honrar a Dios de labio, porque cualquiera lo puede hacer. Porque muchas veces nosotros solamente honramos a Dios cuando lo necesitamos. Cuando estamos enfermos, cuando no tenemos que comer, ahí clamamos, honramos a Dios. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque lo necesitamos, porque necesitamos de Dios. Porque queremos la bendición de Dios, pero no queremos el que da la bendición. Porque no queremos comprometernos. Queremos que Él se comprometa con nosotros, que Él nos honre. Que Él venga a nosotros, que escuche nuestro clamor. Pero nosotros no estamos honrando a Dios, siendo fiel, guardando su palabra, guardando su mandamiento.
Y por eso dice, mire, son una vergüenza para Dios. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, no honramos a Dios con nuestros hechos, entonces dice que somos una vergüenza para Dios. ¿Por qué? Porque estamos blasfemando y estamos siendo piedra de tropiezo para que otros también hagan lo mismo. Honren a Dios de labios solamente, pero con sus hechos lo sigan negando. Entonces, el Señor quiere que nosotros dejemos de no honrar a Dios con nuestros labios solamente y que lo honremos con nuestros hechos, que seamos obedientes a ella, a su palabra, para que dejemos de ser una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos, por culpa de nuestro testimonio, por culpa de blasfemar en nombre de Dios con nuestros hechos. Porque de labio estamos honrando a Dios, decimos que creemos a Dios, que amamos a Dios, que es todo en nuestra vida, pero con nuestros hechos le estamos negando. Entonces, aquí podemos ver como dice claramente, tiene la razón la Biblia cuando dice la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos, por culpa de nuestro testimonio, por culpa de solamente honrar a Dios de nuestro labio, de labio para afuera, pero con nuestros hechos que estamos haciendo lo estamos negando. Estamos blasfemando en nombre de Dios por nuestro mal testimonio, porque decimos que debemos de perdonar, pero no queremos perdonar. Dice la palabra de Dios que debemos de pagar mal con bien, pero estamos pagando mal por mal. Cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos dice grosería, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos pagándole con lo mismo. No estamos bendiciendo a los que maldicen. Cuando Dios dice que debemos de bendecir a nuestros enemigos cuando nos maldicen y cuando tengan hambre que le demos de comer, estamos nosotros honrando a Dios con nuestro testimonio, con nuestra obediencia a la palabra de Dios, o estamos haciendo todo lo contrario. Por eso este título, honremos a Dios con nuestros hechos. Dejemos de no querer honrar a Dios con nuestros hechos. No sigamos honrando a Dios. No sigamos negando a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones. Porque de labio cualquiera lo puede hacer. De labio cualquiera puede decir que te ama, que te quiere. Pero no cualquiera está dispuesto a honrarte con su fidelidad. En la buena y en la mala. Y que dejemos de blasfemar en nombre de Dios por nuestro mal testimonio, por nuestro mal comportamiento, para que otros también hagan lo mismo que nosotros y pensemos que vamos a ser salvos. Y pensemos por el simplemente hecho de honrar a Dios con nuestros labios, diciendo que amamos a Dios, que creemos a Dios, vamos a ser salvos. Eso es una ignorancia de nuestra parte. Sabiendo lo que Dios dice en su palabra, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, que la paga del pecado es muerte. Entonces ya para terminar estaré leyendo Mateo 15, 8, 9, que dice: este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina y mandamiento de hombre. Porque es fácil honrar a Dios con nuestros hechos, pero con nuestro de labio honrar a Dios, pero con nuestros hechos lo estamos honrando nosotros también, estando dando un buen testimonio, como dice el Señor, que por nuestro fruto a nosotros nos conocen, o todo lo contrario. Estamos blasfemando en nombre de Dios con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Más dice ahí, mira, más su corazón está lejos de mí. No piensan en mí, solamente piensan en hacer lo malo, en practicar lo malo, en honrar las cosas malas. ¿Por qué? Porque eso hacen con sus hechos, honrar las cosas malas, las cosas que le agradan a Satanás. Pues en vano me honran. Cuando nosotros solamente honramos a Dios de labios para afuera, dice en vano, pues en vano me honran. Porque esta no es la forma que Dios quiere que nosotros le honremos. Él quiere que nosotros le honremos con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Es como dice, mira, el perro que ladra no muerde. La persona que más testimonio dan son las que más hablan. Así como dice este refrán, el perro que ladra no muerde. Nosotros nos gusta ladrar mucho. Honrar a Dios de labio,
pero con nuestros hechos lo estamos negando. Y por eso dice, en vano me honran. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios. No estamos guardando su palabra, su mandamiento, sino que estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice su palabra que no se debe de hacer. Enseñando como doctrina y mandamiento de hombre. Porque muchas veces estamos queriendo enseñar cosas que no son de Dios, cosas que no son bíblicas, que no agradan a Dios, sino estamos enseñando de nuestros propios emociones, de nuestro propio emocionalismo, cosas que no vienen de Dios y que no están escritas en la palabra de Dios. Entonces, por eso, cada vez que vamos a escuchar la palabra de Dios, es bueno que estudiemos con la Biblia, que veamos si lo que se está enseñando es conforme a la palabra de Dios y si viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás usa también a personas, así como Dios usa a sus siervos para hablar a través de ellos, a sus profetas. Satanás también usa a personas, así como usó a Pablo para decirle al Señor que no te aconte que te mal que te viene, a Jesús cuando iba a ser crucificado. Entonces, aprendamos a ser sabios y aprendamos a honrar a Dios con nuestros hechos. Es mejor que nos quedemos callados, porque dice un refrán que mi palabra, nuestros hechos hablan más que mi palabra. Así que aprendamos a ser sabios, a dejarnos guiar por la palabra de Dios, pero a honrar a Dios con nuestros hechos. Es mejor que nos quedemos callados, porque dice que es mejor cumplir y no prometer que prometer y no cumplir. Así dice el Señor en su palabra. Porque quien ama a Dios no es quien se lo dice. Y por eso ahí dice en su palabra, si mi mamá, mira, hónramelo. ¿De qué forma? Guardando mi palabra, guardando mi mandamiento. Que todo el mundo vea a Jesucristo a través de sus hechos, de sus testimonios. Y que no sigamos blasfemando en nombre de Dios con nuestro mal comportamiento, con nuestro testimonio. Para que todo el mundo pueda ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque podemos ver como lo dice aquí ya a terminar. La gente de otros países habla mal de Dios. ¿Por culpa de quién? Por culpa de nosotros mismos. Por culpa de nuestro testimonio. Por culpa de estar blasfemando en nombre de Dios con nuestro testimonio. No solo son aquellos que blasfeman en nombre de Dios. Aquellos que hablan mal de Dios. Aquellos que dicen que no creen en Dios. No, no. Nosotros cuando actuamos mal, cuando no honramos a Dios con nuestros hechos, también estamos blasfemando en nombre de Dios. Porque decimos que Dios es este. Muchos no quieren ir a la iglesia por nuestro mal testimonio, por la forma que nosotros honramos a Dios de labios, pero con nuestros hechos seguimos siendo infieles, seguimos engañando, seguimos hablando mentiras, haciendo cosas que Dios dice en su palabra que no se